No sé si están viendo eso ahora. El grupo 15 está formado por Pablo Monzón, Carlos Massa y Gonzalo Flores. El 16 por Juan Pablo Quispe Rojas, Franco Guido Santos y Natalia Ruiz. Y el 17 por Gabriel Favilla, Leonel Veloso y Romel Miranda. En realidad tenía que haberlo grabado esto, así queda para los que no están. Inicié la grabación. Perfecto. ¿Sí? Yo lo voy a hacer solo. ¿Quién? Y ahora me lo decís, yo te dije que tenías toda una semana, todo, un mes te dije. ¿Quién sos vos aparte? Verón, Marco. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Muy bien. Bueno, hacelo con los que están ahí, total, vas a trabajar menos. Entonces, como decía, Pablo Monzón, Carlos Massa, Gabriel Flores son el grupo 15, Quispe Rojas, Guido Santos y Natalia Ruiz el grupo 16, Gabriel Ángel Favilla, Leonel Veloso y Romel Loza Miranda el grupo 17. Los demás ya habían decidido qué hacer, si estaban en grupos o no. Sí, decime. ¿Quién sos vos y quién es tu grupo? Vos te que yo tengo magia. Que buscamos el grupo 1. Leonel Veloso, tenés razón. Entonces Leonel Veloso sale de acá. Gracias. Profe, yo también lo voy a hacer solo, ¿Y por qué no me lo decís en agosto? porque no estaba seguro si lo iba a hacer en grupo o no. Y bueno, ¿Y vos sos? Daniel Siles. ¿Dónde estás? ¿Estás en rojo? No te veo. ¿Qué? No estás en rojo, o sea, ya lo dijiste eso. Sí. Estaba hablando de los que no hablaron nunca y que yo los puse en un grupo Siles. ¿Cómo es tu apellido? No te tengo agendado tampoco. Daniel Siles. Solís. Monzón está acá también. Javier Solís. Alejandro Javier Solís. No, Daniel Siles Solís. ¿Dónde estás? No me mandaste nunca un mensaje. Ni un mail ni nada, ¿no? No. ¿Cómo querés que me entere? Ni más, ni siquiera figuraste en las clases anteriores, porque yo todos estos datos los saqué de las clases anteriores. Ujú. Entonces, ¿cómo te llamás? Daniel Siles Solís. ¿Estás participando de los grupos, de las reuniones de clase de los miércoles a la mañana, como hoy, o no venías? En realidad sí venía. Una vez solo participé. ¿Una vez sola qué? ¿Participaste o faltaste? No, nunca falté. Todos los días vine. Entonces, sos el grupo 18, a ver, Sí. 9. ¿Me das tus nombres, Daniel? Daniel Siles Solís. Siles Solís. Vos sos el grupo 19, entonces. Y los que están en rojo, no sé si lo están viendo, son los que nunca contestaron y tienen asignado ya un grupo. Bueno, chicos, ¿Me listo. pone en el grupo 20? ¿Perdón? Si me pone en el grupo 20, digo. Que yo dije, de solo. ¿Y quién sos? Verón, Marco. Marcos Verón. ¿Y dónde Sí, estás, sin Marcos eso. Verón? Nunca me mandaste un mensaje ni nada, ¿no? No. Marcos Verón.
Marcos Verón. Sí, sin ese la. Sí, Marcos sin ese porque me tiene mal registrado. Marco es. Sí. Bueno, listo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Alejandro? Bien, acá conectándome tarde porque tuve problemas de conexión y tuve complicado. Bueno, Una consultita, yo le había mandado un mensaje que en mi si grupo podías de... juntarte con otra persona, sí, me habías dicho. Pero Exacto, sí, no me el grupo... contestaste nunca si lo hacían o no. Sí, quería confirmarlo que sí. ¿Quién era la persona que se Eh, juntaba con vos? ¿Con tu grupo? Camila Doña Gueda. Ah, sí, Camila, la tengo por acá. Camila Doñagueda, ¿y con quién se junta? Con el grupo tuyo, con Daza y con Claro, vos. exacto, tal cual. Bien. ¿Qué grupo seríamos nosotros? El grupo 10. 10, listo. Sí. Ok. No, porque tuve justo problemas con mi monitor que dejó de andar y estoy del celular ahora conectado, por eso tardé en Ah, entrar y no, tranquilo, no no pasa veo nada. muy bien. Bueno, perdón, Hugo, listo, terminamos. Está bien. Muy poca gente. 3, 6, 9, 12, 14. ¿Pudiste chusmear lo que te mandé, que mandó Agustín, del trabajo práctico? No. Tengo una tesina para leer. Ah, Ya va a llegar el momento. bien, no hay tiempo. Bueno, ¿alguna consulta sobre los temas que ya vimos? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya estás grabando, ¿no? Sí. Perdón, estaba silenciado, sí estoy grabando. Bueno, lo que vamos a ver hoy es sistema de partículas. Tienen el apunte teórico en el campus, también lo pueden leer de cualquier libro. Bien. Bueno, entonces, ¿a qué vamos a llamar un sistema de partículas? Esto es importante. A ver si funciona. No, no era esto lo que quería.
¿Sí? Sistema de partículas es un conjunto de cuerpos o masas que interactúan entre sí. ¿Qué significa que interactúen entre sí esas partículas, esos cuerpos? ¿Qué quiere decir que interactúen? ¿Qué significa la palabra en física interactuar? Que hay fuerzas entre ellos, ¿está bien? Que no están aisladas. ¿Está bien? Esas fuerzas entre los cuerpos son las que se llaman fuerzas internas. ¿Está bien? No necesariamente tienen que estar en contacto. ¿Sí? La mesa sobre la que está apoyada la computadora ahora la podemos suponer como un conjunto de partículas. ¿Sí? Cada átomo de la mesa podríamos considerarlo una partícula, un cuerpo, e interactúan entre sí, entre ellos. Pero el sistema planetario también es un sistema de partículas, ¿sí? Porque todos los planetas que forman el sistema planetario interactúan entre sí y no necesariamente tienen que estar en contacto, ¿no? Interactúan a partir de qué fuerza. ¿Cuál es la fuerza con la que interactúan? Gravitatoria. La fuerza gravitatoria, exactamente. Entonces, a las fuerzas con las que interactúan las partículas o los cuerpos los llamamos fuerzas internas. Pero a su vez, puede haber otras fuerzas en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué otra fuerza puede haber que no sea la interacción entre ellas? Si son masas, ¿qué fuerza hay siempre? El peso. El peso. ¿Sí? Y el peso es independiente, es propio de cada masa, es independiente de las otras. Entonces, a esas fuerzas, que no son las de interacción, las vamos a llamar fuerzas externas. Entonces, en un sistema de partículas vamos a tener fuerzas internas y fuerzas externas. ¿Sí? Entonces, es un conjunto de cuerpos que interactúan entre ellos o entre sí. ¿Está bien? O sea, hay fuerzas entre los cuerpos. Eso quiere decir que interactúan, que hay fuerzas entre ellos. Supongamos que tenemos un sistema de partículas de 3 cuerpos, ¿sí? Este es un sistema de partículas de 3 cuerpos masivos o 3 cuerpos con masa. Acuérdense que para nosotros no es necesario aclararlo, pero para nosotros los cuerpos siempre tienen masas. ¿Está bien? Si es un sistema de partículas, quiere decir que están interactuando entre ellos. ¿Van a interactuar entre quién? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué dirección van a tener las fuerzas internas? Van a tener la dirección que une los cuerpos. ¿Sí? Va a haber una fuerza entre 1 y 2 en la dirección de la línea que une a los dos cuerpos. ¿Está bien? ¿Y
que interactúen, ¿a qué nos remite? La interacción. ¿A qué nos hace acordar? Una fuerza. A la tercera ley de Newton. ¿Sí? Si hay una interacción, hay un par de acción y reacción. Bueno, eso yo. ¿Está bien? O sea, ¿cómo se escribía? Esta fuerza que dibujé acá, ¿quién es? La escribíamos así. Esta era la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1. ¿Está bien? ¿Y esta quién es entonces? ¿Quién va a ser esta fuerza? Si es la de interacción entre 1 y 2. Cuerpo 1 le hace Fuerza exactamente que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2. ¿Sí? Y si es un par de interacción, ¿qué quería decir eso? Según la tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? Es la que decía que toda acción tiene una reacción que es Sí. una fuerza igual o opuesta a la que se ejerce. Bueno, entonces aquí quiere decir F1, 2, 1 más F2. F2 es igual a menos F. Eso es igual a 0. Entonces la suma da 0. Sí, ¿Está bien? sí. También el cuerpo 1 interactúa con el cuerpo 3. La interacción es siempre en la línea que une a los dos cuerpos. Que también es un par de interacción. ¿Sí? A ver si sale esto. Esta va a ser la fuerza que el cuerpo 3 le hace al cuerpo 1. Y esta es la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 3. ¿Está bien? De nuevo es un par de interacción. Por lo tanto, como es un par de interacción, se cumple la tercera ley de Newton, que la suma de ese par de interacción es 0. Y el cuerpo 2 interactúa con el cuerpo 3. Puede ser que todos interactúen con todos o puede ser una interacción de este tipo. ¿Sí? Que no haya interacción entre 2 y 3. Vamos a suponer que la hay. Va a interactuar también en la línea que une
los dos cuerpos. Bueno, más o menos ahí, ¿no? Y entonces ahora tenemos la interacción entre 2 y 3. Esta es la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 3. Y esta es la fuerza que el cuerpo 3 le hace al cuerpo 2. ¿Está bien? Y de nuevo, como es un par de interacción, la suma de ese par de interacción va a ser 0. Entonces fíjense, todas estas son fuerzas internas. ¿Qué pasa con las fuerzas internas? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué podemos decir? Es decir, sumo todas las fuerzas internas del sistema. ¿Qué va a pasar con esas fuerzas internas? ¿Cuánto va a dar esa sumatoria? 0. 0. Porque de a pares son 0. Estas dos se anulan. Estas dos se anulan. Estas dos se anulan. ¿Sí? O sea, todas las fuerzas internas se anulan. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas internas en un sistema de partículas es 0. ¿Sí? Entonces solamente se van a considerar en el sistema de partículas las fuerzas externas. ¿Sí? Se consideran solamente las fuerzas externas al sistema de partículas. Por ejemplo, si cada cuerpo tiene masa, la fuerza peso de cada cuerpo es una fuerza externa, porque la fuerza peso es la interacción entre el cuerpo y la Tierra, y la Tierra no forma parte de este sistema de partículas. ¿Vamos? Entonces, un sistema de partículas representa un punto llamado centro de masas.
Este es un punto representativo del sistema de partículas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es representativo? Porque vamos a estudiar el movimiento del sistema de partículas a partir del movimiento del centro de masas. ¿Sí? Como se mueva el centro de masas, se va a mover el sistema de partículas. O sea, si el centro de masas se mueve con velocidad constante, podemos suponer que todas las partículas se mueven con velocidad constante. Si el centro de masas está acelerado, podemos suponer que todas las partículas están aceleradas. ¿Sí? O sea, se estudia el movimiento de traslación, de traslación. Sistema de partículas a partir del movimiento de traslación del centro de masas. ¿Sí? Entonces, en general, el movimiento de un sistema de partículas se estudia como el movimiento de traslación del centro de masas, SM, más el movimiento de las partículas alrededor del ¿sí? Fíjense en el sistema planetario, en el sistema solar. El centro de masas, ahora vamos a ver cómo se calcula, está en el Sol, de todo el sistema solar. Y ya sabemos que el sistema solar se está moviendo, no está quieto en el universo, está avanzando en una línea. ¿Sí? Entonces todo el sistema solar se mueve en una dirección, o sea, se traslada. Pero al mismo tiempo, los planetas, las partículas que componen el sistema solar, rotan alrededor del Sol, o sea, rotan alrededor del sistema del centro de masas, ¿no? Un planeta en realidad haría este movimiento si uno se puede abstraer y verlo desde lejos. Rota alrededor del Sol, pero a su vez va avanzando. Entonces el movimiento que haría el planeta, si uno se pudiera salir del sistema solar, vería que está haciendo algo así. Está rotando alrededor del Sol, pero el Sol al mismo tiempo está avanzando, se está trasladando. ¿Sí? Entonces el planeta haría así este movimiento raro, que fue el que observaron los griegos hace unos cuantos años atrás. Entonces así es como estudiamos el movimiento del centro de masas.
Bueno, entonces lo que queremos hacer es calcular la posición del centro de masas, ¿sí? El punto representativo del sistema de partículas. No lo puedo traer. ¿Sí? Entonces, posición del centro de masas. Bueno, y esa es una formulita. Bien, la tienen acá. ¿Sí? El centro de masas va a ser un vector. ¿Está bien? O sea, lo que estamos diciendo es, hay un punto en el sistema de partículas que llamamos centro de masas. ¿Sí? Este es el centro de masa. Por más que tengamos la palabra centro, no quiere decir que está en el centro. Fíjense que acá las partículas van a estar, si quieren, formando este triángulo. Eso no quiere decir que el centro de masas esté en el centro del triángulo. Como es una posición ya vimos que se define a partir de un sistema de referencia. Entonces necesitamos definir el R del centro de masas. Este es la posición del centro de masas. Vamos a escribirlo con mayúscula. R del centro de masa. ¿Sí? Entonces, la posición del centro de masas se define de esta manera. Es una cuenta va a ser la suma, vamos a escribirlo así, la suma sobre todas las partículas de la posición de cada partícula sobre la suma de las masas de cada partícula. Perdón, me estoy olvidando de algo. Acá. Es la masa de cada partícula por su posición. ¿Está bien? En este caso, que tenemos acá, el R del centro de masas sería, ¿cómo lo escribirían? Según la formulita que acabamos de escribir. Que sería masa del cuerpo 1. ¿Sí?
por la posición que tiene ese cuerpo. Exactamente. Sí, fíjense que va en el numerador. ¿La suma de quién? De la masa por la posición del cuerpo I. O sea, acá sería la masa del cuerpo 1 por la posición, el vector posición del cuerpo 1. ¿Está bien? ¿Más quién? Lo mismo para el cuerpo 2. Sería la masa del cuerpo 2 sobre la posición del cuerpo 2. Más lo mismo para el cuerpo B. El cuerpo 3. La masa del cuerpo 3 por el vector posición del cuerpo 3. ¿Dividido quién? La suma de quién? De las masas de cada cuerpo. ¿Sí? O sea, sería M1 más M2 más M3. ¿Vamos? Esa sería la posición del centro de masa. ¿Por qué no está en el centro esto? ¿Por qué les parece? ¿Esto qué es? Porque seguramente las masas son diferentes, ¿no? Pueden ser diferentes, sí, sí. M1 más M2 más M3, ¿qué es? ¿Cómo, perdón? M1 más M2 más M3, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser la suma de las masas de cada cuerpo? Esto. ¿Qué estoy sumando? Si M1 más M2 más M3, ¿qué me da? Es la masa, ¿De todo el sistema sería? exactamente, la masa total del sistema de partículas. ¿Sí? O sea que la masa total del sistema de partículas va a ser igual a la suma de las masas de cada partícula que compone al sistema. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se puede escribir también de esta manera, como 1 sobre la masa total por esto que está abajo. ¿Sí? O también se puede escribir así. Como la masa es una constante, esperen que me voy para atrás. Puedo escribir de esta manera.
¿Sí? O sea, lo podría escribir así. Lo podría escribir como M1 sobre la masa total por el vector posición de la partícula 1. Más esto mismo, pero con M2. M2 o R2. Más esto mismo, pero con M3. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy fuerte el peso que tiene la masa total del conjunto. Porque este numerito, si la masa M1 es mucho más grande que M2, este número que está acá va a ser más grande, mucho más grande que este número que está acá. Entonces va a tener más peso esta masa M1 que esta masa M2. ¿Sí? Esto es lo que se llama ser un promedio pesado. Fíjense. Supongan que ustedes tienen un examen o dos exámenes, sacan en el primer parcial, la nota 1 es 7 y en el segundo examen la nota 2 es 10. Y quieren hacer el promedio, hacen 10 más 7 y 2, les da 8,5. ¿Está bien? Pero supónganse que el profesor dice que el primer examen es mucho más importante que el segundo examen, entonces el 75% de la nota 1 y toma el 25% de la nota 2. ¿Sí? Acá es tomando cada examen de manera con igual importancia. Ahora dice no, el primer examen es más importante que el segundo examen. Entonces voy a tomar el 75% de la nota del examen 1 y de la nota del examen 2 voy a considerar solamente el 25%. Entonces se hace esto que se llama un promedio ponderado. La primera nota por 0,75, que es el 75%, más la segunda nota por 0,25, que es el 25% de la nota 2. Y eso les da que el promedio es 7,75. ¿Sí? Un promedio normal les da esto. Un promedio pesado, donde no todos los elementos tienen el mismo valor, les da otro. ¿Dónde les da más cerca? ¿Les da más cerca del 7 o del 10? Y del 7, que pesa más ahora. Del 7, ¿no? Porque es el que pesa más. Bueno, esto es lo que está pasando acá. Al hacer este promedio, el centro de masas va a estar más cerca de la partícula 1 masa ahora. más pesada, de la masa más del cuerpo con más masa. ¿Sí? A
A ver si tengo por acá. Muy bien. A ver, creo que es este. ¿Dónde está? ¿Será esto? Ah, bueno. Fíjense. Tenemos el cuerpo 1, es como si no estuviera, ¿no? Esto es un video, no sé por qué. Es como si no estuviera. Y el cuerpo 2 vale, tiene masa 3. Este es el radio del cuerpo 1, el radio del cuerpo 2, y esta es la distancia entre los centros. No, pero no era esto lo que yo quería ver. Centro de masa acá. Ven que mi compu está lenta, está llena de porquerías. ¿Sí? Bueno. Fíjense, si pongo los dos cuerpos con igual masa, están a distancia 10, con igual masa. Los cuerpos están a distancia 10. El centro de masa, que es este puntito que quedó acá chiquitito, ¿está dónde? Justo a la mitad. ¿Sí? Si aumento la masa de un cuerpo, ¿hacia dónde se corre el centro de masas? Se corre hacia el cuerpo que tiene mayor masa. ¿No? Si esta masa disminuye, todavía se corre más hacia el cuerpo que tiene mayor masa. Incluso el centro de masa puede estar en el interior de un cuerpo. Y fíjense que el centro de masas no depende del tamaño o de la forma del cuerpo. ¿Sí? Solo depende de las masas. Y es interno a los dos cuerpos. Está entre la línea que une a los dos cuerpos. ¿Está bien? ¿Qué pasa si tuviera tres cuerpos? El cuerpo es B, A que está fijo ahí, lo dejé fijo en el cero, y este. Y este es el centro de masas. Fíjense que si muevo un cuerpo, ¿qué está pasando? Se está moviendo el centro de masas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en la fórmula del centro de masas, ¿quién entra? La posición del cuerpo. ¿Sí? Si muevo este cuerpo, me cambia el vector posición y me cambia la posición del centro de masas. ¿Está bien? ¿Qué pasa si aumento la... Acá tienen todos 20. Voy a poner así. A todos con igual masa.
todos con masa 5. ¿No? ¿Estarían dónde? En el centro del triángulo. ¿Sí? Fíjense que acá los dos cuerpos B y C están a la misma distancia del cuerpo A y el centro de masas quedó justo en el cuerpo A. ¿Por qué? Porque está a la mitad de los dos. Todos tienen la misma masa. Pero si aumento la masa de uno, ¿qué pasa? Se acerca ¿hacia dónde? Hacia el cuerpo que tiene mayor masa. ¿Sí? Está en la zona de los cuerpos con mayor masa. Y si aumento la masa de C, se va ¿hacia dónde? Hacia la otra zona. Y fíjense dónde está el centro de masas. Siempre está ¿dónde? En el triángulo imaginario que podemos formar con estas tres partículas. El centro de masas siempre está en el interior del sistema de partículas. Nunca está afuera del sistema de partículas. ¿Sí? Entonces, este punto es el que representa al sistema de partículas. Y va a estar siempre indicando la zona donde el sistema tiene mayor masa. ¿Sí? Al estar acá me está diciendo que en esta zona hay mayor masa que en esta zona del sistema de partículas. Si hago así, me va a decir que en esta zona hay mayor masa que en esta zona del sistema de partículas. Fíjense que la masa de A vale 6, la masa de B vale 6, acá estos dos suman 12. Pero C tiene masa 20. Entonces C tiene mayor masa que la suma del B. Por eso el centro de masas está más cerca de C que de A y de B. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? De mi parte, no. Miren que se colgó el Word. Se te cuelga porque el GeoGebra te ocupa mucho RAM, mucha de memoria de la máquina. Sí, por eso lo borré, pero no vuelve. Y si lo cierro voy a perder algunas cosas que seguramente escribí. No, pero voy a tener que cerrar. Sí, lo recuperás después cuando te lo abrís de vuelta al Word, te lo ofrece abrir recuperado.
que quedó. Bueno, quedó bastante. Bueno, entonces tenemos que esta es la posición del centro de masa, ¿no? Y sumamos sobre todas las masas. ¿Qué pasa si las partículas cambian de posición? No lo voy a dibujar, pero supónganse que esta partícula que estaba acá cambió. Puede cambiar una o todas. Como vimos recién, si cambia una o todas, cambia la posición del centro de masa. Acá teníamos el vector R1 de la partícula 1, el vector posición de la partícula 1, y esta partícula cambia su posición. Viene para acá. ¿Sí? Entonces, va a cambiar la posición también de el vector. ¿Sí? Este va a', la nueva posición de la partícula 1. R1'. ¿Y qué hacíamos al cambiar de posición? ¿Qué mirábamos? ¿El vector qué? El vector de desplazamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el vector de desplazamiento nos indicaba que la partícula pasaba de la posición 1 a la posición 1', si quieren? R1 a R1'. Este era el vector de desplazamiento, que lo escribíamos de qué manera. Era un delta R. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo era el vector de desplazamiento? El delta R era como la posición final, R1', menos la posición inicial. Perdón, menos R1. ¿Sí? Eso lo vimos en las primeras clases de cinemática. Este era el vector de desplazamiento. Bueno, entonces si las partículas cambian de posición, entonces, ¿cómo escribimos el cambio de posición
de las partículas, como un delta R sub I. ¿Sí? Entonces, cambia de posición el centro de masas. ¿Y cómo escribimos el cambio de posición del centro de masas? ¿Cómo les parece que lo vamos a escribir? Va a ser que un delta R del centro de masas. ¿Sí? Y eso ocurre en un intervalo de tiempo delta t. Tengo el delta por acá, acá está. Delta t. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir así. El delta R del centro de masas va a ser m sub i por el cambio de posición del centro de masa, ¿no? Este es un vector. Y este también es un vector. Algo que me olvidé decirles, fíjense. Esto es vectorial, ¿no? Es una igualdad vectorial. Entonces se tiene que cumplir, ¿qué? Coordenada a coordenada. Si calculo el x del centro de masa es m1 por x1 más m2 por x2 más m3 por x3. Calculo el y del centro de masas, m1 por y1 más m2 por y2 más m3 por y3, y calculo el z del centro de masas, m1 por z1 más m2 por z2 más m2 por z3 más m3 por z3. ¿Bien? Como es un vector, se tiene que cumplir coordenada a coordenada. Bueno, entonces tenemos esto. La variación de la posición de una o más de una de las partículas produce la variación en la posición del centro de masas. Y eso ocurre en un tiempo delta t. Entonces podemos definir la velocidad del centro de masas. Si dividimos por el tiempo, por el intervalo de tiempo, este que está acá, ¿no? Si dividimos por el intervalo de tiempo, nos queda esto. ¿Y qué es? R, ¿qué es cada uno de estos cocientes? En cinemática, ¿qué era esto? La velocidad media, ¿no? Acá puse X, pero en realidad es R, vectorial. Esto es B, vectorial, ¿no? Cada uno de estos cocientes es la velocidad media. Esto es la velocidad media ¿de quién? De la partícula que cambió de posición. ¿Está bien? Y esta va a ser la velocidad media del centro de masas, porque el que cambió de posición es el centro de masas. Entonces podemos escribir a la velocidad del centro de masas con la misma pinta que teníamos para la posición. Que la velocidad del centro de masas es 1 sobre la masa total por la sumatoria de la masa por la velocidad de esa masa. Y también es una magnitud vectorial.
Por lo tanto, vamos a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Sí? Bueno, pero puede ser que el cuerpo se mueva con velocidad constante o que cambie su velocidad. ¿Sí? Si en ese mismo intervalo de tiempo cada cuerpo varía su velocidad, entonces, ¿qué era lo que aparece al variar la velocidad? Aparece una aceleración. Y entonces, el centro de masas puede estar acelerado o no. Pero si está acelerado, lo calculamos de la misma manera que lo calculamos antes. 1 sobre la masa total por la sumatoria de la masa por la aceleración de esa masa. ¿Sí? Fíjense que todas las ecuaciones tienen la misma pinta. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la cantidad física que estamos calculando. ¿Sí? Bueno, entonces podemos calcular la velocidad, la aceleración y la posición del centro de masas. Y con eso estudiamos la cinemática del centro de masas. ¿Qué pasa con la dinámica del centro de masas? ¿Sí? Ustedes recuerdan que por Newton, fuerza era igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, puede ser que en cada cuerpo haya aplicada una fuerza, o en algunos cuerpos sí, en otros no. Ya dijimos que si los cuerpos tienen masa, en todos los cuerpos está aplicada la fuerza peso. Puede ser que haya más de esa fuerza, o sea, la única fuerza aplicada. Y que esas son fuerzas externas, porque sabemos que las fuerzas internas son todas nulas, o sea, no nulas, sino que se cancelan entre sí. Entonces solamente consideramos las fuerzas externas al sistema de partículas. ¿Sí? Entonces, una fuerza aplicada al cuerpo I produce una aceleración en el cuerpo I. ¿No? De esta manera. Si sumamos sobre todas las fuerzas aplicadas al sistema, esto es lo mismo sumar, ¿qué cosa? Vamos a borrar esto. ¿No? Si sumamos todo sobre todas las fuerzas aplicadas al sistema. Esto es lo mismo que sumar la masa por la aceleración de cada cuerpo. ¿Sí? Bueno, pero fíjense, esta sumatoria, ¿a qué es igual? A la aceleración del centro de masas por la masa del cuerpo. ¿No? Paso esta masa que está dividiendo multiplicando. O sea que me queda que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas al cuerpo va a ser igual a ¿quién? A la masa total por la aceleración del centro de masas.
¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo esto que está acá? Estamos diciendo que todas las fuerzas externas las consideramos aplicadas al centro de masas. ¿Sí? Es como si todas las fuerzas están aplicadas en un solo punto. ¿En qué punto? En el punto representativo del sistema de partículas, o sea, en el centro de masas. Y esta sumatoria es la fuerza total, la externa, aplicada al sistema de partículas. ¿Sí? Eso representa esta sumatoria. Es la fuerza total externa aplicada al sistema de partículas. Entonces, esta ecuación la podemos escribir de esta manera. Como la masa por la aceleración del centro de masas igual a la fuerza externa total al sistema de partículas. O sea, la segunda ley de Newton aplicada a un sistema de partículas. ¿Sí? Entonces tenemos la dinámica del sistema de partículas. ¿Está bien? Fuerzas internas. Bueno, el impulso de una fuerza no lo vemos hoy, ¿no? Y fíjense que estamos diciendo que estamos considerando a las fuerzas externas. Nos olvidamos de las fuerzas internas porque su suma siempre da cero. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, creo que no. Bueno, hasta acá llega el examen. Dejamos cantidad de movimiento, choque, para el segundo parcial. Y entonces hasta acá va a ser las consultas o el repaso que tengan la semana que viene. ¿Está bien, Gustavo? ¿Te parece que hace falta algo más? No, está muy bien. Bueno, entonces dejo de compartir. Dale, yo comparto ahora. Yo les traje un par de problemas que, como habrán visto, me parece a mí es un tema muy sencillo, el de calcular el promedio ponderado tanto de velocidad como de posición del centro de masa. Bueno, Así que, si dale más, no hay problema. Traje 3 tipos de problemas distintos. Fíjense, acá le está dando, como vieron con el GeoGebra con Hugo recién, 3 masas con su posición vectorial en cuanto a su ubicación, y pide que calcules la posición del centro de masa, que simplemente es aplicar la ecuación. Como es un vector la posición, estamos calculando, en este caso es tridimensional, o sea, tiene componentes X, Y y Z. Entonces vamos a calcular la posición del centro de masas de X en Y y en Z. ¿Cómo? Bueno, aplicando simplemente esta sumatoria ponderada dividido a la masa total para cada una de las coordenadas de los cuerpos. Y si estamos tomando la coordenada X, tomamos la coordenada X de cada uno de los cuerpos. Fíjense, 2 kilos para M1 por 1, que es la posición en X de la masa 1. 1 kilo de la masa 2 por menos 2, que es la posición de X de la masa menos 2.
3 kilos de la masa 3 por menos 3 y 2,5 kilos por 0, porque evidentemente no tiene posición X o está sobre el eje X, entonces no tiene dimensión X. Y haciendo esa suma dividido por la masa total, que es 8,5 kilos, la suma de las 4 masas, le da una determinada posición en X, hace exactamente lo mismo con las coordenadas Y, en este caso 2 kilos por 2, 1 kilo por 1, 3 kilos por menos 2, y 2,5 kilos por 0 otra vez, porque la masa 4 no tiene coordenada tampoco Y. Y hacen lo mismo con la masa, con la coordenada Z de la posición. Es tan sencillo como aplicar la ecuacioncita esta que les enseñó Hugo recién. Lo interesante, que ahora como lo vieron en el GeoGebra también es muy sencillo, esto es casi redundante, pero bueno, es que donde más está la masa, donde hay más masa, más se acercará el centro de masa, dentro siempre del polígono, digamos, en este caso son masas discretas, masas independientes. No independientes, pero discretas, no unidas físicamente, sino vinculadas por fuerzas internas. Siempre el centro de masa va a estar dentro de ese polígono que forman las masas. Y va a estar más cerca, en este caso fíjense que está casi en 0 de Y y en 0 de Z, porque la masa más pesada es la masa 4, que justamente tiene coordenada Z nada más. Pero simplemente eso, no. Quería más o menos, se vio mucho más claro en el GeoGebra que acá. No sé si tienen alguna duda, me parece que bastante sencillo. Simplemente, por favor, acuérdense que esto es vectorial, o sea que tiene coordenadas. En 1, en 2 o en 3 dimensiones, pero tiene coordenadas. ¿Preguntas acá? No. No, simplemente en lo práctico es ver la fórmula y aplicarla. Sí, simplemente aplicar esto, nada más que hay que tener cuidado. Ahora vas a ver un problema un poco más complicado cuando estamos hablando de cuerpos, no de masas puntuales. Ok. Y ahí justamente ahí que debería llegar. Hay un problemita en la guía, hay dos problemitas en la guía de cuerpos. Acá tienen un cubo, dice, pero que no tiene tapa. Es decir, un cubo de 5 caras sin tapa, cuyas coordenadas de cada plano, como verán, cortan en la posición 0,4, es decir, 40 centímetros en cada eje. Entonces, ¿cómo calcularían el centro de masa de esto? Y ahí es donde viene un poco la creatividad. ¿A alguien se le ocurre qué hacer? Primera consulta o primera cosa intuitiva. Si esto no tiene tapa, o sea, sobre la coordenada Z hay una masa menos, ¿estará en el centro del cubo, el centro de masa? No. No, seguramente va a estar más abajo, porque no va a tener peso la tapa porque no está. Entonces, lo que se sugiere en estos casos es trabajar por partes, es decir, encontrar el centro de masa de cada una de las componentes del cuerpo. En este caso es fácil porque es un cubo, pero bueno. Entonces fíjense que la base tiene coordenada de centro de masa sobre Z0, en X02 y en Y02, porque estamos, ojo, una cosa importante, estamos considerando, y siempre vamos a considerar, sistemas homogéneos, es decir, que toda la masa está distribuida en forma uniforme en toda la superficie del cuerpo. Porque si no fuese así, fuese más gordo de un lado que del otro, no estaría exactamente en el centro. Si no fuese uniforme, no estaría en el centro. Pero vamos a considerar cuerpos homogéneos y uniformes y simétricos en toda la cátedra. Así que vamos a, en este caso, considerar que está justo en el centro, porque la masa está distribuida de forma uniforme en toda la base y en todas las tapas, en todas las caras del cubo. ¿Se entendió lo que dije, no? ¿Fue claro? Sí. Bueno, usando el mismo procedimiento, pero para las siguientes, acá encontramos la tapa del fondo, que está acá sobre igual a 0, claramente, ¿no? Y va a estar otra vez en 0,2 y 0,2 de Z y de X. Y así siguiendo, se van a encontrar con la cala lateral derecha, que tiene 0,4 en X, y 0,2 en Y en Z,
Y bueno, y así siguiendo. Cara por cara van encontrando las coordenadas del centro de masa de cada una de las partes que forman este cubo o este cuerpo. Sí, por supuesto, sin el techo, porque el techo no existe. Y después lo que hacen es calcular otra vez, como hicimos recién, el peso ponderado de la sumatoria. Acá es interesante darse cuenta que como son todas las masas iguales, porque lo dice el planteo, que todas las masas de todas las caras son iguales, y además yo agrego, son distribuidas en forma uniforme. O sea, la masa puede ser igual y no distribuida en forma uniforme, pero es igual cada masa de cada cara y está distribuida de forma uniforme. Puedo sacar el más el m factor común, porque todas las caras tienen la misma masa, y como estoy dividiendo por 5 masas, porque tiene 5 caras, simplemente se me simplifica y no me interesa cuál es la masa del cuerpo, por eso no me la dan. ¿Se dan cuenta? No me dice cuál es la masa de cada cara, porque se me simplifica. Es decir, repetí un procedimiento similar al del primer problema, nada más que tuve que encontrar cuáles son las coordenadas del centro de masa de cada uno de los componentes del cuerpo, porque ahora era un cuerpo, no era un sistema independiente de partículas sueltas. Pero como para cada cuerpo o para cada componente se puede determinar que su centro de masa está en su posición del centro de masa, bueno, entonces encuentro la posición del centro de masa de cada parte y las coordino a través de esta ecuación para encontrar el centro de masa del cubo, ¿no? Del cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Sí, Es muy sencillito esto, es muy pavo, muy pavo, muy sencillo. Y entonces, si hacen las cuentas, se encuentran justamente que, como habíamos pensado, el centro de masa no está en el centro del cubo, está más abajo en la zona del eje Z, de la coordenada Z, porque justamente no hay tapa. Entonces pesa más la base que sí tiene tapa, entonces lo atrae hacia ella en la coordenada Z. Y las demás coordenadas, como son uniformes y homogéneas, están en el centro. Sencillito. Hay un problema que no les traje, pero para que hagan ustedes, que es una chapa triangular. Lo que tienen que pensar es que el centro de una chapa triangular, otra vez homogénea, de masa distribuida en forma homogénea, el centro de un triángulo rectángulo, que es el caso del problema que está en la guía, es la unión o el punto central donde se cruzan las medianas. Si saben lo que son las medianas, es la recta que va del vértice a la mitad del ángulo del lado opuesto. Esa es la mediana. Entonces, donde se cruzan las medianas de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo, es el centro geométrico y en este caso también, como si es uniformemente distribuida la masa, el centro de masa. Simplemente para que si quieren hacerlo. Otro que también comentó Hugo es que a veces conviene, eso no sé si lo dijo, pero a veces conviene cuando uno quiere calcular el centro de masa de un sistema de cuerpos, posicionar el sistema de referencia desde el cual está midiendo sobre uno de los cuerpos. ¿Por qué? Y porque la cuenta se me hace más fácil. Porque acá tengo 0, 0, así que la multiplicación de la masa 1 es tanto en el eje X como en el eje Y multiplicada por 0, que es su ubicación. Entonces me simplifica el cálculo, simplemente eso. Así que a veces uno toma la viveza de tomar el sistema de referencia ubicado sobre una de las masas para facilitar el cálculo. Lo puede poner donde quiera, ¿eh? Como siempre el sistema de referencia es de cada quien. Y bueno, y acá, haciendo la cuentita, dice que tengo una masa de 3 kilos y una masa de 1 kilo, uno podría esperar que el centro de masa esté obviamente más cercano a la masa más gorda. Acá fíjense que por justamente esta trampa que mandé de poner el eje X y el eje Y arriba de la masa 1 me da la coordenada X de la masa 1 en 0, pero me daría lo mismo donde lo ponga. Y me da que la posición del centro de masa está en un medio, es decir, adentro del cuerpo. Eso suele pasar. Suele pasar cuando la diferencia de masas es muy grande, o la distribución de masas es muy sobre uno de los lados. A veces el centro de masa está dentro del cuerpo, o de uno de los cuerpos. Simplemente eso.
¿Está bien? Sí, está bien. Sí, sí. Creo que de lo que vimos es algo sencillo. Perdón, no te escuché, Alejandro, ¿qué? No, digo que de lo que venimos viendo creo que es algo sencillo esto. Sí, es que más geométrico que otra cosa esto. Tiene mucho concepto de lo que les dio Hugo en forma teórica, de qué es lo que representa, cómo el centro de masa representa el movimiento de traslación del sistema, y que vamos a considerarlo como el punto de estudio. Y cuando veamos que los cuerpos más adelante rotan y se trasladan, vamos a considerar con mucha importancia el centro de masa y otro punto importante que vamos a Claro. estudiar después. Yo eso estaba pensando, o sea, cómo sería el centro de masa que se afectaría en un movimiento. Eso es lo que yo No, que se afecte. El centro de masa es el punto, como viste recién, donde podés considerar la masa concentrada de un cuerpo, y como viste recién también, podés considerar que ese cuerpo, si se traslada, todo ese conjunto de masas se traslada, podés considerar que es como que estudiar el centro de masa que se traslada es lo mismo que estudiar el movimiento de cada uno de los cuerpos individuales que se traslada. O sea, como es más fácil estudiarlo uno que estudiar 20.000, estudias un punto desde el punto de vista de traslación, su velocidad, su aceleración y su posición. A los efectos de traslación, ¿no? Ok. Ya más adelante vamos a ver que cuando hablamos de rotación la cosa cambia un poco. Vieron también que si derivamos, para decirlo más rápido, la posición del centro de masa respecto del tiempo, que es lo que Hugo les mostró con esa variación delta R sobre delta T, que ustedes creo que ya saben de derivar, ¿no? ¿Vieron derivada en análisis? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, estamos viendo. Están viendo derivada. Bueno, entonces, en el límite, el cociente de variaciones en el límite cuando la variación tiende a cero, o el delta tiende a cero, delta t tiende a cero, se llama derivada. La derivada de vector posición en el tiempo es la velocidad. Entonces, si tenemos la ecuación de posición del centro de masa, si lo derivamos en el tiempo, vamos a encontrar la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Y acá justamente hay un problemita que les da dos masas, o dos autos en este caso, ¿no? Que se mueven a velocidades cada uno a una velocidad distinta, pero sobre una línea recta, lo que facilita mucho el cálculo porque tenemos una sola coordenada, ¿no? Y te pide la velocidad del centro de masa. Y lo que le decía decir, si esa es la posición del centro de masa, que vieron recién, como 1 sobre la sumatoria de todas las masas, o 1 sobre la masa total, por la sumatoria de los productos de cada una de las masas por su posición, si lo derivo, encuentro, como la masa es constante, que derivada de la posición en el tiempo es velocidad. Entonces la velocidad del centro de masa va a ser un promedio ponderado también, un promedio pesado, en este caso porque es por masas, un promedio pesado de las velocidades de cada uno de los cuerpos bajo estudio. Y es como que el centro de masa que se mueva a la velocidad del centro de masa es lo mismo estudiarlo a él que estudiar cada uno de los movimientos de cada una de las masas que componen el sistema, ¿se entiende? Por eso se hace ese tipo de análisis o ese tipo de estudio. Nada, entonces, sumando las masas de los cuerpos, que da 4.290 kilos, por el producto de las M sub I por las B sub I, es decir, este producto, masa del cuerpo 1 por su velocidad en kilómetros por hora, me da que el centro de masa se está moviendo a esta velocidad, 75,2 kilómetros por hora, y es lo mismo estudiar la velocidad del centro de masa que las velocidades individuales de los cuerpos. ¿Se entiende? Sí. Como verán, es simplemente aplicar criterio y las ecuaciones de posición y de velocidad, y si hubiese caso de aceleración, de cada una de las partículas dividida la sumatoria de las masas.
¿Alguna duda? ¿Alguna duda de otro tema? Que hayan estuve recibiendo ayer y hoy bastantes consultas, no sé si de ustedes o de otros cursos, pero de problemas, de otros temas, de trabajo y de energía. ¿Tienen alguna consulta? Yo por ahora no. Les sugiero utilicen, a mí me están escribiendo también por mail, así que si me quieren escribir por mail para hacer una consulta o por los canales masivos, digamos, de consultas, como quieran. Pero vayan haciendo problemas para generar consultas para estar más afilados para el examen, ¿no? Dice que la clase que viene podríamos hacer alguna... a ver qué te parece, se me ocurrió algo para generar dudas. Sí. Agarrar un problema que tiene un poco, que inventé el otro día para mi curso, y mezclar, empezar a hacerlo pero con dudas, generando preguntas a ellos, a ver qué duda les cae, o qué no entienden, o qué... Un ping-pong. Sí. Pero más allá que eso, también generen ustedes preguntas. Así que mi idea va a ser empezar la clase que viene, si quieren, con un problema que no está en la guía, que tiene una mezcla de todo un poco y preguntas de mi parte para que ustedes respondan, a ver si están más o menos alineados. Pero también traigan sus consultas, ¿no? ¿Sería como una clase de repaso la semana que viene entonces? Es una clase de repaso, sí, por eso. Bárbaro, perfecto. Y para generar justamente, romper el hielo, voy a empezar con eso. Mi idea era esa, empezar con un problema rupturista, que tiene un poco de todo, que alguna vez se tomó en un final, o en un parcial, ya no me acuerdo. Que yo le agregué condimentos para hacerlo más atractivo, me parece a mí. Y nada, y preguntas y respuestas, a ver qué sabe. Pero todos, yo escucho que hablan nada más que 2 o 3. Necesito que todos estén ahí activos. Profe. Paso sí. a las consultas de ustedes. No te escucho, Hugo, ¿qué? No, que es una clase de repaso en base a las consultas. Claro. Sí, Jorge. No, mejor no pregunto. ¿Qué? No, que yo hasta ahora no usé las consultas, las clases de consultas, pero sí tengo algunas dudas, pero no usé las clases de consulta. ¿Qué días son lunes a viernes, no? Porque tengo muchas consultas, pero no las volqué todavía. Y no te las guardes porque las consultas pesan mucho. Vos podés tener... Sí, pero ahora que se viene el examen voy a tratar de usar mucho eso para sacarme todas las dudas que tenga. Acá mismo en Teams tenés un grupo que se llama Consultas de Física 1. Sí. Ahí directamente escribís y yo estoy 2 días en la semana en consultas, pero el profesor que esté, sí, te responde. Hay como sí. somos 5, creo, 5 o 6 profesores. En Teams. En Teams. En el campus también tenés un lugar que se llama Foro de Consultas, donde ahí también escribís la pregunta que quieras. Sé claro, decime de qué problema es, cuál es tu consulta. Y si hicieron algo y se trabaron, manden por foto ese algo así uno se da cuenta en dónde pifian. Ok. Y también por mail. Acá, si te fijas, me encontrás mi mail y me podés escribir también ahí. Bueno, gracias. La consulta es, no entiendo tal cosa, ¿no? La consulta es en base a algún ejercicio particular que tengas dudas. Claro. Sí. Lo que hiciste y qué es lo que te salió o no, porque de manera general no te van a responder. Sí. Gracias. Yo cuando preguntan eso les digo, mandame lo que hiciste. Si no, le contesto y se lo mando hecho, pero bueno, no vale que te lo hagan hecho. Vale que uno se rompa y choque y encuentre el problema. Sí. Bueno, no sé. Bueno, si no hay más consultas, dejamos acá. Sí, voy a dejar de grabar. No, ya lo detuve. Bien.
Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Si les parece, con esa modalidad de laburo. A prepararse va a ser. Y sí, van a tener que hablar más ustedes que yo, que nosotros. ¿No? Bueno, chicos, cuídense, nos vemos en una semana. Bueno, hasta el miércoles, buena Adiós. semana. Ok, profe. Chao, cuídense. Hasta el miércoles, Chao, profe. profe. Nos vemos.